Bueno, vamos a continuar meditando en la carta a los Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. 5. Ustedes se recuerdan, en la reunión pasada terminamos el capítulo 4 y ahora estamos por comenzar el capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 5. Cuando lo tengan, pueden decirme amén para identificar. Amén. Amén. Bien. Bien, y dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu santa palabra. Pedimos que mientras tu palabra esté siendo escudriñada, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros y que no salgamos igual que como entramos, sino que salgamos edificados, fortalecidos y animados por tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos con esto de la nueva vida en Cristo. Hemos venido desarrollando este tema y ahora vamos a seguir viendo más consejos de cómo poder vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Ya que vamos a ver también acerca de el amor que debemos mostrarnos los creyentes. Este tema es de suma importancia para esta nueva vida en Cristo. Bien, veamos acá y observemos lo que hemos leído. Veamos. Como creyentes, ¿a quién debemos imitar según el verso 1? Como a Dios. Como hijos amados. A Dios. Muy bien. Ahora Padre. veamos el verso 2. ¿Qué muestras de amor dio Cristo por nosotros? Que andemos en amor como Él nos ama. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, excelente. El sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que no se debe mencionar entre los creyentes según el verso 3? Dice que ni fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre de nosotros, de vosotros. La impureza. ¿Y qué otras cosas no debemos mencionar los cristianos según el verso 4? Palabras deshonestas, Ajá. ni necedades, Sí. ni truanerías que no convienen. Muy bien. Por último, veamos el verso 5. ¿Quiénes no tienen herencia en el reino de Cristo? Los que he mencionado antes, ¿verdad? En el versículo anterior. Ajá. Ningún fornicario. Muy bien. Excelente. Oscarito, bienvenido. Bienvenido, Oscarito. Hola, buenas tardes. Hola, Oscarito, gusto verte, bendiciones.
Oscarito, vamos a meditar en Efesios 5, del 1 al 5. Bien, ahora que hemos observado el texto, ahora pasemos a interpretarlo. Para esto vamos a pedir el apoyo de nuestra hermana Gladys. Amén. Bueno, la pregunta primera es, dice, ¿en qué sentido los cristianos debemos imitar a Dios? ¿En qué sentido, verdad? Como hijos amados, Ujú. Bueno, En el amor de Cristo debemos imitarlo. Igual En- a la que Él nos dio. amén, amén. Así sí. se llama. Sí, tenemos que imitarlo, hermana, si me permite, ¿verdad? Sí, sí, Imitarnos en amor, en misericordia y sobre todo en santidad. sí, sí. Santidad. Sí, así es, hermana. Excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo mostró Cristo su amor por nosotros? Perdonándonos nuestros pecados y muriendo en una cruz por nosotros, Amén. por los pecados de nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Exacto. Sí, Amén. de esa manera, ¿verdad? Él pues llevó ese castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Fue el olor perfecto para Dios, para que pues nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el creyente debe cuidar su vocabulario? O sea, ¿por qué debemos cuidar nuestro vocabulario nosotros como cristianos? Dice que palabras deshonestas. Ujú. Para que el mundo no nos juzgue. Para eso hemos de cuidar, para siempre tener una buena vista para el mundo, porque somos una carta leída para el mundo. Amén. 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 Las cartas leídas. Bueno, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos llamados a santidad. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, ¿verdad? Un pozo que, ¿saben qué son los pozos, verdad? Bueno, yo ahí en mi cantón, yo sacaba agua de un pozo de 6 lazos. Y pues ese pozo solo daba de una agua, era dulce. No podía dar de dos, ¿verdad? Amarga. Entonces, así igual nosotros, ¿verdad? De nuestra boca no puede salir palabras groseras, ¿verdad? Como para alabar a Dios. Tenemos que solamente salir de nuestra boca alabanzas y palabras que glorifiquen, que edifiquen al oyente. ¿Por qué? Porque somos llamados a santidad. A eso somos llamados. Un estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de santidad. Por eso dice de que no tenemos nosotros que salir, dice, de cuidar nuestro vocabulario, no tiene que salir de nosotros eso, porque como dijo la hermana, ¿verdad? Somos carta leída, todo el mundo está para el cristiano así, ¿verdad? Entonces ese es uno de los motivos, hermanos, porque Dios nos llama a santidad. Sí. Vamos. Hermana, y sobre todo, hermana, es porque como hijos de Dios tenemos que cuidar el testimonio, ¿verdad? Exacto. Amén. Cuidar. Así es, porque Ujú. somos, no están viendo, pues hasta se ponen lentes Sí, para... claro. Escuchando y toda la cosa. Entonces vamos con la siguiente palabra. Pregunta, perdón, ¿por qué los fornicarios, inmundos y avaros no tienen herencia en el reino de Cristo? ¿Por qué? En el pecado, en el pecado. Porque eso es abominación, Padre. Eso es abominación Sí, sí. a Él. Es Entonces, abominación. estamos Ajá. haciendo. Sí, Estamos haciendo. nosotros anoche con mis hijos, yo siempre comparto, ¿verdad? Los enlaces del hermano con mis hijos, con uno de ellos más que todo a veces, o a veces todos. Entonces nos preguntábamos en esta pregunta que por qué los fornicarios, inmundos y avaros no tienen herencia en el reino de Cristo. Más adelante vamos a ver porque, pues como dice la palabra, es que todo pecado es perdonado, ¿verdad? Pero nos preguntábamos y bueno, quedamos así. Y como hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces dice que
ellos no entrarían en el reino de Cristo. Entonces, si alguien más quiere aportar a esta pregunta, hermanos, tenemos todavía el tiempo. ¿Por qué los fornicarios inmundos y avaros no tienen herencia en el reino de Cristo? Si alguien quiere aportar más. Porque no han creído en Cristo, no han creído porque desde luego hacen lo malo, no son cristianos. Si no le escucho, el hermano. Bueno, bueno, creo que vamos a seguir más adelante. Entonces, si ya quedó claro, hermano, en todas estas palabras, si no, pues sigamos algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, pues definitivamente si ahí dice que ningún fornicario va a entrar porque todo eso es abominación ante el Señor, es pecado. Entonces, si no se arrepiente, pues no tiene la oportunidad, ¿verdad?, de entrar al reino. Pero si se arrepiente, por supuesto que sí, si pide perdón y se humilla ante el Señor. Ajá, Pero nosotros quisiéramos, si ¿verdad? aún conociéndolo siguen lo mismo en la vieja vida, pues entonces No, claramente dice que no va a entrar Que no al van. reino de los cielos. No ha nacido de nuevo, en otras palabras. amén. Sería nacido de nuevo, cabal, así es. Pues porque la palabra de Dios nos manda, ¿verdad? Que pues tenemos que dejar esa antigua vida, ¿verdad? Como estamos viendo la vez pasada, que todo eso es ya pasado y ya tenemos otro vestido nuevo, tenemos otro Amén. estilo de vida, ¿verdad? Ya no como la vida que llevamos antes. Entonces, como eso era parte de nuestra vida, era parte de nuestras vestiduras, de parte de nuestras acciones. Pero pues hay gente, ¿verdad? De que creen, de que pues, que sí, que siempre se hace, ¿verdad? No sé, más adelante creo que lo vamos a ver, dentro del cristianismo, ¿verdad? Así que otra cosa, hermanos, que yo, bueno, lo que yo quería hablar acerca de la truanería son palabras groseras, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿qué quiere decir truanería? ¿Verdad? Que eso es palabras groseras, que como la pasada, no sé, alguien explicaba, por ejemplo, si usted le dice, qué tonto, ¿verdad? O qué pasmado, o sea, palabras que dañan, palabras que dañan a los oyentes o a quien sea, ¿verdad? Entonces son palabras, hermanas, que no tienen que salir de nuestra boquita, ¿verdad? Porque Sí. nosotros, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual tenemos que andar en santidad, hermanos. Y sí, yo sé que es difícil, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que es Amén. el que nos auxilia, es el que nos ayuda en esos momentos porque la carne quiere, ¿verdad? La carne quiere, pero tiene, hermanos, que predominar el Espíritu Santo para que no lo contristemos, como hemos venido aprendiendo, todos se lo hemos venido aprendiendo. Y entonces por ejemplo, hermanos, el estar acá reunidos es parte de la santidad, porque buscamos de la palabra de Dios, porque muchos hermanos que no están aquí, ¿verdad? Y bien pueden estar aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, edificándonos, pues porque hay hermanos que saben bastante, ¿verdad? Hay hermanos que nos edifican con sus palabras y ahí aprendemos. Así que Sí, amén. qué bendición de que podamos estar en la casa, pues aquí como templo, como hijos de Dios, y que pidamos al Señor que nos ayude a vivir en santidad. Amén. No sé, hermano Alvin, si quisiera usted agregar algo más, porque ya terminamos. Así, muy bien. No tanto agregar, sino que solo resumiendo, ¿verdad? Amén. Resumiendo, por ejemplo, cuando se nos pide ser imitadores de Dios, cualquiera se preguntara, bueno, ¿y cómo puedo imitar a Dios si Dios es espíritu? No lo Sí, hemos sí. visto. Pero la respuesta la encontramos en el verso 2. Dos. Ahí dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. O sea, lo que está diciendo ahí es de que para imitar a Dios tenemos que imitar a Cristo. A Cristo. Lo que Él hizo, va. Sí. Amén. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 8 al 12, Felipe le hace una petición a Jesús y le dice, muéstranos al Padre
y con eso basta. Mm, Y Jesús le responde, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros que aún no me conocéis? O sea, el Padre o Jesucristo refleja al Padre por medio de él. Entonces, cuando nosotros imitamos a Cristo, estamos imitando a Dios, ujú. ¿verdad? Amén. Y también cuando dice que en nosotros no debe hablar palabras deshonestas, que no se hable de fornicación, que no se hable de esto y de lo otro, de inmundicia. Aquí viene un contraste. Dice, sino antes bien, acciones de gracia. Y aquí vamos en la línea aquella de que cambio esto por lo otro. Por eso. Ajá. Aquí es de cambiar todas palabras corruptas, sucias, podridas, lo cambiamos por acciones de gracias a nuestro Señor. Entonces, es por eso de que aquí se nos dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Ay, para imitar a Dios, voy a imitar a Cristo. Ajá, ¿y cómo era Cristo? Ahí están los evangelios, para que podamos ver cómo Él era. Es por Amén. eso que vamos a entrar a unas preguntas de discusión para seguir aclarando este tema. Y para ello vamos a invitar a nuestra hermana Enriqueta que nos apoye. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos entonces a las preguntas de aplicación. Y dice la primera, ¿qué muestras de amor deben manifestarse entre los creyentes? El amor, ¿verdad? En principal, ¿qué es el amor, verdad? Ujú, pero ¿qué muestras? Dice. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con nuestras acciones, Los enfermos. Mande. con nuestras Visitar a los enfermos. Ah, casi no le oigo al hermano. Bueno, puede ir señalando, hermana Enriqueta. Vaya, hermana Yuli, está bien. Pero, acuérdense que aquí estamos aprendiendo los unos de los otros. La palabra está, pero quitémonos todo miedo. Mire, preguntando y exponiendo lo que pensamos, ahí vamos a aprender, ¿verdad? así Dice es. así, mire, hermana Yuli, para usted va a ser, hermana Yuli, ¿qué Amén. muestras de amor deben manifestarse entre los creyentes? Amándonos unos a otros, es una parte. Sí, amén. Amén, hermana. Dándole, Ujú. dándole gracias al Señor por el sacrificio de nosotros, a nosotros. Amén. Muy bien, hermana. Así es. Mire, ayudándonos, Unos a podemos otros. mostrar ese amor ayudándonos mutuamente, Ya acabó. cubriendo necesidades, ¿verdad? Sí, Ajá. Pues vemos, por ejemplo, ustedes han estado yendo a ver los enfermos, ¿verdad? A hermanos que saben que están ahí, pues enfermos y necesitados. Aparte de ir a orar, ¿verdad? Mire, ahí estamos ayudándonos unos a otros. amén. Y a lo mejor le llevaron ahí lo que Dios puso en su corazón. Entonces, así como Jesús nos ayudó a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda por medio de su palabra, perdón. Cuando Él hizo ministerio, Él hizo todo eso. Entonces, allí, así nos mostró el amor, entonces así lo mostramos nosotros para con otros. Vamos a Conociendo la las siguiente necesidades pregunta. de ellos. ¿Creen que entre los creyentes hay fornicarios, inmundos o ávaros? Sí, No debían haber, pero sí. no Pero debería, pero sí hay. sí, Lamentablemente hay. Sí, 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 ¿verdad? sí, no conviene. Entonces pasamos a la siguiente. Mire, en la misma, ¿verdad? En la misma 2. Dice, ¿qué se debe de hacer con este tipo de personas? ¿Qué creen que se puede hacer? Amarlos. Bueno, primero ¿No? hablarle, ¿verdad? Con la palabra y hacerle ver por medio de la palabra, ¿verdad? De que pues se está mal lo que se está haciendo, ¿verdad? Que no es Ujú. agradable ante los ojos de Dios.
reprenderle, ¿verdad? Hay un versículo que dice reprenderle, ¿verdad? En amor. En amor, ajá. Sí, sí, Siempre, muy bien. Gracias, hermana. La verdad de que sí, y sobre todo, hermana, cuando vemos personas así, ¿verdad? También orar para que cambien, que cambien este tipo de vida que aún están llevando, ¿verdad? Aún después de haber conocido a Cristo, es un proceso. Entonces hay que pedirle a Dios para que ellos vayan pues dejando todo ese pecado, ¿verdad? Que no es fácil. Yo creo que a todos nos ha costado teniendo malos hábitos, pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante. Sí, porque eso uno solo no puede. Con la ayuda de Dios se llega. Amén, así es. eso era lo que hablábamos nosotros, hermanos, de que hablamos con aquí nosotros, ¿verdad? Ujú. De que, porque yo, bueno, es que no tiene que ver gente así, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente sí, pues sí hay, ¿verdad? Sí hay. Sí, Y yo digo, bueno, nos preguntamos, pero, o sea, ¿por qué? Y es que, Ana, porque a veces, hermano, uno les dice y todo, pero yo digo, me quedo, quizás no han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque también puede pasar eso, ¿verdad? Porque puede uno pasar eso. conoce ese tipo de gente, hermanos, y uno se pregunta por Sí. qué. Pues entonces no han nacido de nuevo, pero como uno no está en ello, pero solamente Dios que conoce el corazón, pues el que puede decir eso, ¿verdad? Pero pues ahí dice en la Biblia que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, oremos para que Dios rompa todas Así esas malas costumbres, esos hábitos, y si no ha recibido realmente al Señor, que solo Él lo sabe, como dice usted, hermana, sí, puedes orar para que el Señor cambie esa para mente que y ese corazón, ¿verdad? así es. Bueno, continuamos con la número, dice la 3. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que está luchando con malas palabras? La hermana Evelyn estará por ahí. Aquí estoy, Vamos durmiendo, pero aquí ahí estoy. está. Hay que echarse el cafecito, hermana. Sí, es que Sí, es que mire, está haciendo calor, pero también es necesario. sí. Vaya, Bueno, su hermana, pregunta. sí, escuchamos. Sí, Pues va. igual, orando y hablándole siempre de la palabra del Señor, Sí, amén. Sí, que busque siempre de Dios. que busque, ¿verdad? Que solo Él le puede ayudar. ¿Alguien más? Gracias, hermana Evelyn. ¿Alguien más? ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que está luchando con las malas palabras? Ahí está el hermano Juan Carlos también. Ahí está, Participando. vaya hermano Juan Carlos, perdón que no lo he visto. Hola, Buenas tardes, hermana. Dios Hermanos, me lo Buenas bendiga, qué tardes. bueno ver. Sí, gracias. Pues ¿qué, yo, qué dice usted, hermano? mire, la verdad es que es parte de dejar la vieja vida. Amén, así es. Y entonces es un proceso Ajá, en el cual es una lucha continua, en donde deberíamos de enfocarnos a dejar eso. Pero claro, somos pecadores. sí. Ujú. Sí, ¿verdad? Siempre el pecado tiende, pero ayudarle a esta persona, ¿verdad? Claro, Aconsejarle pues de que cambie esas malas palabras, mejor por palabras espirituales, bendecir a otras, ¿verdad? En lugar de decirle esas palabras, ¿verdad? Mejor que diga Dios te bendiga, como nosotros las hemos cambiado, ¿verdad? sí, porque Porque no, la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. así es, Ajá. así Pero es. sí, esa es como ha sido una forma de vivir, Sí, eh, sí, es la que se va cambiando continuamente. sí, Ujú. así es.
Y yo creo que estarían todos de acuerdo, ¿verdad? Porque dice qué consejo se le puede dar a una persona que está luchando con malas palabras. Bueno, aconsejarle, ¿verdad? Siempre Sí. lo que nos aconsejan siempre, Claro. leer la palabra, ¿verdad? Porque Se, la se le, palabra es lo que quitamos todo eso para ir metiendo la palabra de Dios y al leerla, pues uno se va dando cuenta de que no debe de seguir, ¿verdad? Usando esas malas palabras, porque como hijos de Dios, así vamos a le, entregar cuenta, ¿verdad? Por haciendo cada mala palabra. Muy bien. Bueno, y la última dice así, mis amados hermanos. ¿Qué se debe hacer para no caer en inmoralidades, hermana? Hermano Alvin, ahora, vaya, hermano Alvin, ayúdenos. Bueno, así como hemos venido bien en el capítulo 4 y tal como lo ha dicho el hermano Ya, Juan Carlos, sí. despojados del viejo hombre y Ujú, renovados del nuevo hombre. sí. Entonces explicábamos de que primeramente cambiar nuestra manera de pensar, Ujú, pero también decíamos que eso era solo la mitad del camino. ujú. Que una vez yo cambio mi manera de pensar, tengo que empezar a sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. Por Sí. ejemplo, ahí mirábamos todas estas palabras deshonestas y todo lo que ahí dice que a cambio, acciones de gracias, Ujú, ¿verdad? sí, Eh, cierto. Anteriormente mirábamos también de que el que robe, no robe más. No A robe cambio, más. trabaje. Ajá. El que miente, que no no, me- que no mienta. A cambio, decir la verdad. Ujú. Eso lo hemos venido viendo. Y Sí, acá, amén. para no caer en, en estas inmoralidades, nosotros los creyentes, tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios, estar en Amén. comunión con Dios, no dar Ujú. espacio a que vengan pensamientos corruptos o palabras corruptas a nosotros. así Porque es. al final recordemos que de la abundancia del corazón habla la Habla boca, la boca, ¿verdad? así es. Recordemos de que muchos podrán decir, no, yo no puedo saber qué es lo que tiene tal persona en el corazón, pero sí se Sí. puede saber. Porque si es una persona que solo habla todo lo que acá dice que los creyentes no tienen que hablar, pero si es una persona que solo se pasa hablando, eso es lo que tiene en su corazón. Sí, sí. Una persona que pasa alabando a Dios, una persona que dice la verdad, una persona que vive de manera recta, pues eso es lo que tiene en su corazón, Sí. ¿verdad? O sea, Sí, amén. alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos de la comunión con Dios, con nuestros hermanos, y entonces la probabilidad va a ser menos de que caigamos en ese tipo de Moralidad. hábitos, ¿verdad? En ese De tipo de actos corrupción, pecaminosos. cosas así. Ujú. Amén. Ahí está Oscarito también, hermana. Ajá, bueno, hasta aquí las preguntas de aplicación es su tiempo, no sé. Allí se van a ver anuncios, ¿ok? Amén, sí, vaya. Por Es la ejemplo, lo que sí no puede faltar es la conclusión de esta enseñanza. Ajá, exacto. tanto en De la que hemos venido hablando, fíjense, desde el capítulo 4, hemos venido hablando de cambiar lo malo por lo bueno, para poder vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, con lo que hemos visto ahora, recordemos que nuestro Dios es un Dios santo. Sí. Amén. El Señor dice en su palabra, allá en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, sed santos que yo porque yo soy santo. Dice. Yo soy santo. La santidad debe mostrarse en cada área de nuestra vida. Sí, amén. Pidamos a Dios que nos guarde de todo mal, que nos Sí, amén. aleje de todas tentaciones y vamos en victoria sobre el pecado, nuestra hermano. Aplicando esta palabra, vamos a ir en victoria sobre el pecado. ¿Verdad? Sí.
Amén. Así. Bien, ¿alguien puede decir el texto que quedó de la semana pasada? ¿Se recuerdan? Va, No me encontré. Ahí sí Ya no. no me acuerdo. que decía, no contristéis. Ah, Ajá, ¿se recuerdan? No, No, no me recuerdo. oí. Dios. sí. Vaya, pero bien, pues ahora tenemos un nuevo texto para esta semana y pasémoslo practicando. Es Efesios 5:1. Efesios Vaya, 5. ajá, Sed Aquí. pues imitadores de Dios como hijos amados. Está fácil ahí bala. está. Sed Efesios imitadores de Dios como hijos amados. Ajá, hermana Yuli, díganos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermana Evelyn, Sed imitadores de Dios como hijos amados. Oscarito, Ser imitadores de Dios como hijos amados. hermana Amén. Araceli, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Martita, Sed. Aquí, Pues, aquí. Va. ok, Ser pues hijos de Dios como imitadores. Imitadores de como amén. hijos amados. Como hijos amados. Y por último, Juan Carlos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Pues ese va a ser el verso que vamos a tener en mente toda esta semana, ¿verdad? Y así poder aplicar Y aplicarlo. imitando a Dios. Fíjense que Clemente de Alejandría dijo una vez que los creyentes son personas que viven siendo Dios. O sea, prácticamente haciendo lo que Dios hace. En el caso de nosotros sería, pasemos esta semana y de aquí en adelante haciendo lo que Jesús hizo. Y así vamos a imitar a Dios, ¿verdad? Bien, Amén. esto ha sido el tema para ¿verdad? Esta reunión, ¿verdad? Que la gloria sea para el Señor.